En un cuarto de hotel se pierden los amores, se descubren los amantes y se olvida la cordura de la triste realidad que deja la aventura. Rincones que recuerdos albergan, de diferentes viajeros y diferentes historias que a menudo y con gusto se recuerdan. Paredes que guardan secretos de alcoba, para aquellos amantes furtivos que siempre desean que la hora de partir llegase con demora. Ventanales que esconden bellos paisajes, odas a la naturaleza fría y salvaje que vela por ti como huésped y que en la mañana hace que con gusto te despiertes. Hoy recorremos la tierrina para mostraros 4 alternativas de hospedaje altamente recomendables, para que podáis elegir entre mar o montaña o entre las dos cosas, ¿por qué no? Para que disfrutéis de lo bello de nuestra tierra, para seguir cruzando el norte. Soy José Alberto Concha, director del Hotel Don Paco de Llanes, en el corazón de la costa de los Picos de Europa. Resumiría la experiencia Don Paco como una experiencia en la que se puede vivir la historia de un convento barroco que a lo largo de sus 4 siglos de historia, desde 1660 hasta la actualidad, pues bueno, ha sufrido muchísimas efemérides importantes en la vida de Llanes y en la vida de Asturias. La historia del convento es una historia de amor, porque la fundadora, la Madre María de Santo Tomé, que se había quedado huérfana de pequeña y había profesado como monja agustina en Valladolid, pues oía tantas cosas a sus abuelos maternos de la belleza de Llanes, pues que la ilusión de su vida fue fundar un convento. Luego, después del convento, fue cuartel del ejército invasor de Napoleón durante los 18 meses de la ocupación en Llanes. Los franceses fueron una ocupación dura, pero nos dejaron algunos platos de gastronomía que utilizamos también en las recetas. Y luego fue un colegio muy importante, el Colegio de la Encarnación, a través de la financiación de los indianos. Los indianos siempre fueron muy importantes en el oriente de Asturias y en toda la cornisa cantábrica. Y para ellos la educación era lo más importante. Ellos pensaban, lo más importante que tenemos, lo que no te pueden quitar. Y en ese sentido veían todos los chavales de aquí, pues igual cuidando vacas, y decían, con lo grande que es el mundo, México, Cuba, Argentina, y estuvieron obsesionados por hacer un colegio aquí, y funcionó durante 70 años como un punto de referencia. Estudiaron ministros, secretarios de Estado, fue un colegio muy importante. Y luego, con el boom del turismo en España, cuando empieza pues toda la red de paradores, pues a partir de eso, en 1970, se adecua el edificio para hotel. Yo creo que es muy importante dentro de la experiencia Don Paco, lo que un cliente se puede encontrar aquí. Lo principal es lo que yo llamo, como director del hotel, el cliente interno, que es toda la gente que trabaja aquí. Entonces, el hotel pertenece a nuestra familia, yo prácticamente me crié aquí y aquí trabajamos, somos prácticamente pues somos un grupo familiar, y muchos de los trabajadores pues son primos o son hijos o pertenecen a la familia, y los otros también, bueno, pues llevan tanto tiempo trabajando que como si lo fueran. Entonces yo creo que la experiencia Don Paco es un hotel donde el cliente percibe desde el primer momento que estamos preocupados porque él esté satisfecho y disfrutando del edificio, de la historia, de la terraza,
por supuesto, de la gastronomía y luego del destino, de lo que es el destino Llanes como capital de la costa de los picos de Europa y cómo en unos pocos kilómetros, que eso es lo que sorprende a la gente, de repente ahora pues a través del Facebook, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, la comunicación es mucho más rápida. Entonces vemos clientes que cuelgan una foto, de repente dicen sus amigos, ¿dónde estás? Que parece que estás en el Caribe, en una playa, en Torimbia, en el Sablón. Y luego al día siguiente una foto del Valle de Ardisana, de Covadonga, de Picos, y de repente parece que estás en Suiza. Entonces aquí, a unos pocos kilómetros de distancia, se da ese contraste entre la alta montaña y la mar. Todas las encuestas y en todos los estudios que realiza el Principado de Asturias sobre los motivos y la valoración de los viajeros que deciden visitarnos, un punto muy importante es la gastronomía. Es el hecho más valorado, por detrás, lógicamente, del medio natural y del paisaje. Y entonces creemos que es fundamental, y nosotros estamos muy centrados en lo que es la fabada asturiana, como buque insignia de nuestra gastronomía, que lo hacemos con mucho mimo, con faves denominación de origen y también con pango de la zona del Alto Ayer, y creo que eso está muy bien. Y luego también hacemos un guiño que creo que es muy bonito a lo que son los indianos, y muchas de la gastronomía que hay en el oriente de Asturias pues viene del otro lado del mar, ¿no? Pensamos en el maíz como cereal típico que se da aquí ante la escasez de trigo y de escanda o otros cereales. Entonces hemos hecho un homenaje a todos aquellos que en su ir y venir a lo largo del Océano Atlántico han convertido el ancho mar en un puente. Y es muy bonito que encuentren aquí platos de cocina fusión. Cuando ponemos una tortilla, no es una tortilla mexicana, sino un torto maíz, pero utilizamos moles, camarones, cilantros y productos que adaptamos aquí a nuestra gastronomía y que tienen mucho éxito y que, bueno, pues que es una apuesta original y importante. Hotel Don Paco, vive la historia. Hola, soy Miguel Fernández, segunda generación del Hotel Piedras, y os invito a que conozcáis 18 años de historia. What if we run away? What if we left today? What if we said goodbye to safe and sound? What if we're hard? Pues este proyecto comenzó a gestarse unos 5 o 8 años antes de la inauguración. Mi padre siempre tenía en mente, pues al carecer el municipio de Piedras Blancas de establecimientos de hoteleros, pues siempre lo tenía en la cabeza, ¿no? Y 5 años antes de la inauguración empezó un poco a gestarse ya el proyecto en su cabeza, aunque siempre tuvo esa idea. Y él, después de 20 años de experiencia en una cafetería en Piedras Blancas, pues vio que era un sector que aquí que hacía falta en el pueblo. Entonces nada, empezó con el proyecto a darle forma, y en el 1998, el 28 de diciembre, pues se inauguró el hotel. Y nada, pues junto con su mujer, mi madre, y yo y mi hermano, pues empezamos esta nueva andadura profesional, con más empleados, más gente que nos ayudó y que trabaja con nosotros, y de hecho lleva trabajando muchísimos años, que sin ellos tampoco hubiese sido posible seguir así como seguimos. Pues estamos aquí después de casi 19 años. El concepto que nosotros teníamos para hotel aquí en el municipio, como capital del concejo, pues era un poco hotel que cumpliera todos los servicios que pudiese necesitar cualquier persona que viniese a alojarse, desde el restaurante para los residentes, la cafetería, lo propiamente habitaciones para
para hospedarse y después también enfocado a dar un servicio a la gente de la calle, ¿no? Del pueblo o de otros lugares. No solamente que la cafetería y el restaurante estuviese enfocada para lo que es los residentes. Abarcamos entonces, bueno, esos tres ámbitos o sectores de café, de restaurante, de hotel. La terraza es una parte muy demandada de lo que es el hotel porque la gente lo utiliza tanto para comidas, meriendas, cenas, para todo lo que le apetezca, tomarse una copa, un helado. Nos presta muchísimo servicio y bueno, estamos un poco enfocados también tanto a la gente que va de ocio como al turista, como gente de empresa, gente de negocio, particulares que vienen a cualquier evento. Bueno, abarcamos un poco todo, no somos una empresa estacional, sino que trabajamos todo el año pues con una clientela que ya fuimos adquiriendo de muchos años y que hemos conseguido su confianza, nos recomiendan, ellos repiten y pues un poco es nuestra filosofía de trabajo, el poder abarcar tanto a la gente que viene de ocio como de empresa, de trabajo, a familias de clase media, a todo el mundo que, bueno, que un poco busque el confort y el estar bien ubicado y tener todos los servicios al alcance. En la primera planta, nada más acceder al hotel, pues nos encontramos con el restaurante. El restaurante del hotel tenemos una cocina tradicional asturiana, está enfocada pues a todo el público. Se realizan también comidas de empresa, se realizan actos, jornadas, hay menú especial los fines de semana, menú diario. Bueno, abarcamos un poco dar todo el servicio que los clientes puedan demandar. Después en la primera planta tenemos las habitaciones. Las habitaciones, bueno, son todas dobles, que pueden enfocarse a uso individual o a doble uso. También si vienen familias hay la opción de una tercera cama para un niño, una cuna o siempre adaptándonos a las necesidades del cliente que tenga. Y también las tarifas pues las tenemos enfocadas a la empresa, con descuentos para ellos y facilidades, y después pues para el turista, para familias, para empresas, bueno, pues tenemos diferentes rangos en lo que son los precios. Bueno, y que con el alojamiento pues la gente tiene incluido el parking subterráneo, que se da totalmente cortesía del hotel sin ningún coste adicional. Bueno, pues aparte de estar dirigido, bueno, a gente de empresa y a todo gente de turismo, pues dada la ubicación que tenemos, que estamos en la costa, en el centro de Asturias y en la costa, pues tenemos un abanico muy amplio en cuanto a playas, montaña, un montón de sendas, y después pues aquí mismo cerca del hotel a 500 metros tenemos la autopista hacia Oviedo y hacia Gijón, que en 20 minutos o así te puedes colocar en lo que es la capital. Y en el otro sentido, dirección occidente, pues estamos a 1 hora de Ribadeo o 50 y pico minutos, con lo cual la ubicación es bastante buena. Y después ya si contamos que tenemos el aeropuerto a 7 minutos, pues para nosotros es un abanico de posibilidades para trabajar que muy amplio, tanto por la gente de empresa como por la gente de ocio, como por enlaces que haya, nos viene pues muy bien, muy bien. Y desde el hotel, por supuestísimo, intentamos asesorar al cliente en todos los recursos que nos ofrece el entorno, tanto gastronómicos como paisajísticos, y que el cliente en definitiva se sienta como en casa. Hotel Piedras, descubre Castrillón desde otra perspectiva. Hola, soy Elena Pandie, gerente del Hotel La Colina. Bienvenidos a un hotel con vistas. El Hotel La Colina tiene 6 años de antigüedad aproximadamente. Antes era un merendero típico asturiano, aunque llevaba cerrado unos cuantos años. Se rehabilitó en el 2011 convirtiéndose en el hotel en el que estamos. Sus propietarios, vecinos de la zona y conocidos por su empresa de embutidos de gran prestigio, Embutidos Montes, decidieron abrir el hotel en esta espectacular ubicación.
El hotel está situado en un enclave privilegiado del litoral cantábrico, con vistas al mar y a los acantilados. Este alojamiento está a pocos minutos de la playa de Serín, junto al Parque de la Providencia y a solo 5 kilómetros del centro de la ciudad. Por delante del hotel pasa la senda del Cervigón, que comienza en la playa de San Lorenzo de Gijón y acaba en la playa de La Ñora, pasando por distintas calas y playas, como Peñarrubia, Serín, Ostaña. Por la zona se pueden practicar numerosas actividades, como senderismo, golf o parapente. Es un sitio idílico para pasar unos días de descanso. El hotel dispone de 14 habitaciones con vistas al mar, con camas de 1,50, 1,80 o 2 de 90, televisión con pantalla plana, wifi gratis, calefacción, aire acondicionado y todo tipo de comodidades. Ofrecemos un buffet muy variado y casero que va incluido en el precio de la habitación. Es un lugar muy acogedor y tranquilo, donde el huésped se sentirá como en su casa por el trato siempre amable y familiar del personal. Tenemos una cafetería con amplia terraza y unas vistas espectaculares al mar, en la que pueden disfrutar de nuestra cocina y de unos embutidos de primera calidad, de la fábrica de los propietarios Embutidos Montes. Hotel La Colina, si queréis disfrutar de la fuerza del mar Cantábrico, os esperamos. Hola, soy Eduardo Gil, propietario del Hotel Paraje del Asturcón, a un paso del mar, a un paso de la montaña. What would I do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out? Bueno, el Hotel Paraje del Asturcón lo encontramos por unos contactos familiares, porque la persona que en principio inició este proyecto fue Isabel Gutiérrez Solana, que lo construyó en 1997. Nosotros lo compramos en el 2000, reformamos un poco arriba abajo, ampliamos instalaciones, exteriores, tanto en exteriores como en interiores, y lo abrimos pues esto, en el 2001, empezó nuestra andadura. El hotel tiene 10 habitaciones, todas son diferentes, hay 7 dobles, una triple, una cuádruple, una habitación tipo suite, y todas dan al mar, todas tienen unas vistas fenomenales. Hombre, las de planta baja, como tienen la cortinita que por intimidad, pues te tienes que poner de pie para ver las vistas, pero desde las habitaciones de planta alta, sin levantar la cabeza de la almohada, uno está viendo toda la desembocadura del río Sella y 180 grados de Cantábrico que tenemos enfrente. Todas son diferentes, cada una está decorada de una manera, con baño completo. Hay habitaciones con 2 camas de 90, otras con cama de matrimonio 50, la suite tiene cama de 2x2, la cuádruple tiene una cama de 1,50 más 2 de 90. Hay diferentes opciones, o sea que hay tanto habitaciones familiares como habitaciones pues para parejas o para matrimonios. Tenemos un salón de juego donde se puede jugar al billar, hay una pequeña biblioteca, juegos de mesa. Además es un salón que está bastante independiente, de tal manera que uno puede estar hasta tarde, no hay límite de hora, porque como arriba tiene una terraza que está con un suelo de hormigón, con la puerta cerrada, pues no se molesta al resto de los clientes. Tenemos también un comedor donde damos unos desayunos tipo buffet continental y hay posibilidad también de cenar en el hotel, reservando antes de las 8, damos cenas a la carta.
es cocina casera, casi todo son recetas de casa, de mi madre, y la verdad que bueno, que todo sale rico, todo sale rico. Bueno, pues tenemos clientes de todo tipo, tanto familias que vienen con uno, con dos, con tres niños, incluso grupos que te cogen el hotel completo pues para hacer algún tipo de evento, algún tipo de aniversario, alguna celebración puntual. Alguna vez también hemos cogido el hotel, alquilado el hotel completo para grupos que nos vienen en Navidades, para alguna empresa. La verdad que bueno, que viene gente muy variopinta. Últimamente cada vez nos vienen más extranjeros, que parece ser que nos estamos un poco abriendo a Europa. Y pues todos estos extranjeros que tienen segunda vivienda en la Costa del Sol y vienen en su coche, con el Brittany Ferries, etcétera, pues paran por aquí, cada vez paran más y la verdad que disfrutan. Todos los que vienen repiten. En el hotel otro del tipo de cliente que nos viene mucho cada vez más es gente que tiene mascota. Y entonces, pues bueno, en las habitaciones de planta baja se admiten mascotas educadas en compañía de sus propietarios. Y luego, para la gente que tiene la mascota acostumbrada a estar en los exteriores, porque vivas con una casa en el campo, pues tenemos unas perreras que están fenomenales, unas perreras de 25 metros cuadrados, con su caseta, su punto de agua, su punto de luz, y la verdad que tanto dueños como mascotas están encantados. Bueno, Ribadesella lo que tiene es, pues lo que vemos muchas veces en la publicidad, esa que veíamos antes, que por el espejo retrovisor veías los picos de Europa y de frente tenías la mar. Pues eso es real, eso es una cosa que no es un efecto de cámara, ¿no? Eso es una cosa que es real. Tenemos playa, tenemos montaña, gastronomía impresionante y luego mucha cultura. Hay mucho románico y muchas cosas que ver. Hay muchos museos, el Museo Jurásico, el tema de las cuevas Tito Bustillo. La verdad que tiene una riqueza cultural tremenda. En definitiva, un poco la vocación del Hotel Rural Paraje de las Turcón es la de ser un lugar de reunión de gentes en armonía, amantes de la cultura, la gastronomía y el turismo activo. Del entorno, bueno, pues estamos en Ribadesella, en el oriente de Asturias, y en la aldea de Xuncu, que pertenece a Ribadesella. Estamos a 3 kilómetros, se llega bien por asfalto y se tardan 5 o 10 minutos con el coche. Y bueno, ¿y qué voy a decir de este entorno? Que tenemos todo el oriente de Asturias a nuestra disposición, aparte de que de Ribadesella la situación que tiene, a 1 hora estás en Santander y a 1 hora estás casi en Galicia, o sea que como punto estratégico para hacer visitas por la zona y conocer Asturias, pues fenomenal. Bueno, en Asturias ya sabemos que el comercio y el bebercio pues es una maravilla, ¿no? Y bueno, muchas veces no acompaña el tiempo, pero acompaña eso, ¿no? Tanto la gastronomía como la cultura en general, ¿no? Y de gastronomía, pues todo. Aquí hay un poco de todo lo que queramos, ¿no? Nosotros colaboramos con empresas de turismo activo de la zona, que hacen pues todo tipo de actividades, ¿no? Desde el censo del Sella en canoa, que es un poco lo más famoso, pero hay descenso de cañones, rutas en quad, rutas en buggy, senderismo todo el que queramos. Y ahora pues bueno, se han metido actividades nuevas como el costering, que está fenomenal, el tema de las motos de agua, que también hay una empresa que hay rutas desde aquí, desde Ribadesella, para toda la zona de los acantilados. Hay un montón de actividades, el tema de la esperología, casi lo que uno quiera. Bueno, el paraje de las Turcón está a 3 kilómetros de Ribadesella, en la aldea de Junco. Tiene un acceso muy fácil, hay que cruzar el puente que pasa por encima del río Sella y nada más cruzar el puente a mano izquierda, dirección Cuevas. Bueno, en todos los cruces hay un cartel que pone Hotel Paraje de las Turcón, pero bueno, hay que llegar a la Piconera, se sube a Sardalla, en Sardalla a la izquierda, dirección Cuevas. Se encuentra muy bien, estamos a 3 kilómetros de Ribadesella. Paraje de las Turcón, un enclave idílico en el oriente asturiano. Y hasta aquí este magnífico recorrido, que aunque breve,
Esperamos que te haya llenado los sentidos. Un programa orientado a todos aquellos apasionados del viaje, que como bien todos sabemos, no es tanto el lugar, sino el hospedaje. Hemos intentado crear en ti un deseo, el deseo de salir de tu espacio de confort y disfrutar de todo lo bueno que tienes a tu alrededor. Belleza y naturaleza a borbotones, donde aliviar tus cansancios y llenar de energía tu alma y dejar que a tu espíritu le alcance la calma. Nos vamos entusiasmados y con las miras puestas en el horizonte, hacia alguna ruta que nos conduzca a seguir cruzando el norte.